El sol abrazaba el asfalto de la pequeña ciudad chilena de Valparaíso, pero el parque de atracciones. El sueño apenas lo sentía. Los carruseles de vivos colores, las atracciones y las risas de los niños creaban la ilusión de que aquí siempre reina la primavera. Verónica Gallardo miraba a su hija Amelia, de 6 años, que giraba emocionada en el carrusel. Se agarraba con fuerza a la barandilla con una mano y saludaba a sus padres con la otra. Su pelo castaño claro ondeaba al viento y su risa resonaba por todo el parque. «¡Mamá, papá, mirad, estoy volando!», gritó Amelia cuando el carrusel tomó velocidad. Verónica se volvió hacia su marido. Mauricio Valdivia estaba cerca. Su alta figura proyectaba una sombra en la que ella se ocultaba del sol. Su cabello oscuro, normalmente bien peinado hacia atrás, estaba hoy ligeramente despeinado por el viento, lo que le daba un aspecto juvenil. Sonrió al mirar a su hija, y en ese momento Verónica sintió que su corazón se llenaba de calidez. 15 años de matrimonio y todavía encontraba algo en sus rasgos que le hacía respirar entrecortadamente. «Es igual que tú», dijo Mauricio sin dejar de mirar a su hija. «Igual de testaruda y valiente». Verónica sonrió y se apretó contra él. El brazo de él la rodeó automáticamente por la cintura, y aquel movimiento sencillo y familiar le dio una sensación de seguridad que no había cambiado en años. Era el primer día libre que pasaban juntos en mucho tiempo. El trabajo de Verónica en Meridian Consulting le consumía mucho tiempo, y el negocio de importación de vinos chilenos de Mauricio había requerido una atención constante en los últimos meses. El carrusel frenó, y Amelia saltó del asiento y corrió hacia sus padres. Sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción, y sus ojos, verdes como los de su madre, brillaban de felicidad. «Papá, ahora tienes que venir a la montaña rusa conmigo. Lo prometiste». Amelia tiró a su padre de la manga de la camisa. Mauricio puso cara de susto, lo que hizo reír a su hija. «No tengas miedo, papá. Yo te cojo de la mano», dijo Amelia con seriedad, y Verónica no pudo contener la risa. «A tu hija te acaba de llamar cobarde», se burló de su marido. «No, he dicho que le defendería», objetó Amelia, y Mauricio la cogió en brazos. «Mi pequeña guerrera», besó a su hija en la frente. «Bueno, vamos a los toboganes, pero luego nos vamos todos a tomar un helado». Verónica los vio alejarse, padre e hija, tan parecidos en su andar seguro. Amelia había heredado de Mauricio no solo la forma de su nariz y su barbilla, sino también su pasión por la aventura, su determinación. Lo único que Amelia había heredado de ella era el color de sus ojos, y como afirmaba Mauricio, una mente aguda. Encontró un banco cómodo a la sombra y se sentó, mirando pasar a la multitud. Familias, parejas, grupos de adolescentes, todos buscaban diversión y un respiro de la vida cotidiana. Verónica recordó cómo conoció a Mauricio. Fue hace casi 18 años, ella estaba en la universidad, y él ya estaba empezando su propio negocio. Se conocieron en una conferencia de marketing en la que ella era voluntaria y él, asistente. Su energía y pasión por lo que hacía la impactaron entonces. Hablaba del vino no como un producto, sino como una obra de arte, una parte del patrimonio cultural de Chile que el mundo debería reconocer. Los recuerdos se vieron interrumpidos por el grito de Amelia, saludándola desde lo alto de la montaña rusa. Mauricio, sentado a su lado, parecía menos entusiasmado, pero saludó con el mismo entusiasmo. Verónica le devolvió el saludo, sintiéndose abrumada de amor por esas dos personas que se habían convertido en el centro de su universo. Después de la montaña rusa montaron en una pistola de agua, donde Amelia demostró una puntería asombrosa para su edad, y luego subieron a la noria, desde cuya cima se podía ver todo Valparaíso. Casas pintadas de vivos colores que bajaban hacia el mar, el puerto con barcos de pesca y enormes buques que esperaban su turno en el puerto. El día pasó volando. El sol empezaba a hundirse en el horizonte cuando ellos, cansados pero felices, se dirigieron a la salida del parque. Por el camino, como Mauricio había prometido, pararon en un puesto de helados. Amelia eligió el de chocolate con sirope de caramelo, Mauricio el de vainilla y Verónica optó por el de pistacho. «Ha sido el mejor día de mi vida», dijo Amelia, lamiendo el helado. «¿Podemos volver aquí la semana que viene?» Mauricio y Verónica intercambiaron miradas. Ambos sabían que la semana que viene iba a ser una semana de mucho trabajo. «Puede que la semana que viene no, pequeña, pero pronto», respondió Mauricio, y Verónica agradeció su sinceridad. Nunca hacían promesas vacías a su hija.
El camino a casa duró unos 20 minutos. Su casa estaba en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. No era la casa más grande, pero sí lo bastante espaciosa para una familia de 3 miembros, con un pequeño jardín donde Verónica cultivaba rosas y una terraza donde solían cenar en las cálidas tardes de verano. Amelia, cansada por el ajetreo del día, se quedó profundamente dormida después de cenar. Verónica la cubrió con una manta, le besó la frente y salió de la habitación en silencio. En el salón, Mauricio ya había servido vino en copas, tinto para él, blanco para ella, como siempre. Por nosotros, levantó su copa y chocaron los vasos. Por nosotros, repitió Verónica, dando un sorbo. Se sentaron en el sofá. Verónica se acurrucó contra Mauricio y él le pasó el brazo por los hombros. Estaban viendo una película en el televisor, pero no le prestaron atención, disfrutando del raro momento de silencio e intimidad. ¿Estás contenta?, preguntó Mauricio de repente, y Verónica levantó la vista hacia él. A la luz de la lámpara, sus ojos parecían más oscuros que de costumbre, reflejando algo en ellos que ella no podía leer. Pero la pregunta era sencilla y la respuesta aún más. Sí, dijo. Muchísimo. Mauricio sonrió y le besó la cabeza. Terminaron el vino en un acogedor silencio y se fueron a la cama, sabiendo ambos que mañana comenzaría una semana normal de trabajo que les envolvería de nuevo en una vorágine de tareas y responsabilidades. La mañana del lunes recibió a Verónica con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Buscó el teléfono a tientas, apagó el sonido y se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Mauricio. Normalmente se levantaba una hora más tarde, una ventaja de tener su propio negocio. Verónica se dio una ducha rápida, se vistió con un estricto traje azul marino y bajó a la cocina. Preparó el desayuno para todos. Cereales con leche para Amelia, café y tostadas para Mauricio y una taza de café fuerte para ella. Cuando terminó, Mauricio ya había bajado, fresco y despierto, como si no hubiera sido él quien ayer se quejaba de estar cansado después de todo el día en el parque. «Buenos días», le besó la mejilla y cogió la taza de café que le ofrecía. «¿Sigue dormida, Amelia?» «Sí, la despertaré dentro de 15 minutos», contestó Verónica, echando un vistazo a su reloj. «¿Volverás tarde esta noche?» Mauricio dio un sorbo a su café y asintió. «Probablemente. Nos llega un nuevo envío, tenemos que comprobarlo todo, y una reunión con un cliente potencial de Argentina». «Yo también llegaré tarde», dijo Verónica. «Tenemos una presentación de un proyecto para Inversiones Santiago. Puedo pedirle a María que se quede un rato más con Amelia». María era su vecina, una mujer mayor que a menudo ayudaba con Amelia cuando ambos padres llegaban tarde al trabajo. Recogía a la niña del colegio, le daba de comer y se quedaba con ella hasta que llegaba uno de sus padres. «Intentaré salir temprano», dice Mauricio. «No quiero que la niña piense que nos hemos olvidado de ella después de lo de ayer». Verónica sonrió. Mauricio siempre había sido un padre cariñoso, a pesar de su ajetreo. Rara vez faltaba a las apariciones de Amelia en el colegio, siempre encontraba tiempo para ayudarla con los deberes y nunca se olvidaba de contarle un cuento antes de dormir cuando estaba en casa. A las 7 en punto toda la familia estaba lista para salir. Amelia, somnolienta pero ya con el uniforme del colegio, estaba terminando sus cereales. Mauricio guardaba papeles en su maletín y Verónica comprobaba si había olvidado algo. «¿Todos listos?», preguntó, y tras recibir 2 asentimientos afirmativos, se dirigieron a la puerta. Mauricio llevó a Verónica a la oficina de Meridian Consulting, que estaba en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Se despidieron con un beso y Verónica saludó a Amelia, que estaba sentada en el asiento trasero, y le devolvió el saludo. «Que tengas un buen día, mi amor», le dijo Mauricio antes de salir del coche. «Tú también», respondió Verónica mientras los veía alejarse. Mauricio llevando primero a Amelia a la escuela, antes de conducir a su oficina al otro lado de la ciudad. Meridian Consulting era una de las principales consultoras de la región, especializada en asesoramiento financiero y de marketing para pequeñas y medianas empresas. Verónica llevaba 8 años trabajando allí y durante ese tiempo había ascendido de analista junior a gestora de proyectos. Se la valoraba por su agudeza mental, su capacidad analítica y su habilidad para encontrar un lenguaje común con los clientes. Nada más cruzar el umbral de la oficina, Verónica se sumergió de lleno en el ambiente de trabajo. Su ayudante,
Sophie Jiménez ya la esperaba con una taza de café y la agenda del día. «Buenos días, Verónica», la saludó Sophie, entregándole un portapapeles con su agenda. «Tienes una reunión con el equipo a las 9, luego una llamada con Santiago Investments a las 10:30, seguida de la preparación de la presentación por la tarde». Verónica cogió la tablilla y rápidamente echó un vistazo al horario. «Gracias, Sophie. ¿La presentación se ha trasladado a hoy?» Estaba segura de que tenían que presentar el proyecto mañana. «No, la presentación es mañana, pero Diego quiere que todos los materiales estén listos y revisados esta noche», explicó Sophie. Diego Rivera era el jefe de su departamento, un jefe exigente pero justo que apreciaba la profesionalidad de Verónica. «Ya veo», asintió Verónica. «Entonces supongo que debería empezar por comprobar los modelos financieros». Se dirigió a su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con vistas a las montañas a lo lejos. De la pared colgaban diplomas y certificados, y sobre el escritorio había fotos de Mauricio y Amelia. Verónica encendió el ordenador y se puso a trabajar. El día pasó volando. La reunión con el equipo fue productiva, la llamada con el cliente transcurrió sin contratiempos, y a la hora de comer, Verónica había terminado de revisar los modelos financieros y se había puesto a trabajar en la presentación. Estaba tan absorta en su trabajo que ni siquiera se dio cuenta de que estaba oscureciendo por la ventana. Solo cuando Sophie llamó a la puerta de su despacho, Verónica se apartó de la pantalla del ordenador. «Verónica, son casi las 8 de la noche», dijo Sophie. «¿No te vas a casa?» Verónica miró el reloj y se quedó boquiabierta. No se había dado cuenta de cómo había pasado el tiempo. «Caramba, Sophie, gracias por recordármelo. Me había olvidado por completo de la hora». Recogió sus cosas, apagó el ordenador y se dirigió a la salida. De camino, llamó a María para avisarle de que estaba de camino a casa. «Tómate tu tiempo, Verónica», le dijo María con su voz suave y tranquilizadora. «Amelia ya ha cenado y ahora estamos jugando a un juego de mesa. Ha llamado Mauricio. Dice que también llegará pronto». Verónica sintió una punzada de culpabilidad. Tendría que haber llegado a casa hacía unas 3 horas, pero el trabajo, una vez más, se había apoderado de ella por completo. «Gracias, María. Estaré allí en 20 minutos». Pidió un taxi y se sentó en el asiento trasero, mirando la ciudad iluminada por las luces. Valparaíso de noche parecía un mapa del cielo estrellado. Las luces de las casas encaramadas en las colinas daban la ilusión de estar mirando las estrellas. En casa la recibió Amelia, que se lanzó a su cuello con un grito de alegría. «Mamá, María y yo estábamos jugando al Monopoly y casi gano». Verónica abrazó a su hija, aspirando el olor de su pelo, champú con olor a manzana y algo más que era simplemente el olor de Amelia. «¿De verdad? Te estás convirtiendo en todo un hombre de negocios como papá», sonrió Verónica. María recogió sus cosas y se despidió, declinando la oferta de Verónica de quedarse a tomar una taza de té. Ella tenía su propio ritual, un programa de televisión nocturno que nunca se perdía. En cuanto la puerta se cerró tras María, Amelia tiró de Verónica del brazo. «Mamá, quiero enseñarte lo que he dibujado hoy en el colegio». Se dirigieron a la habitación de Amelia, donde había una hoja de papel con un dibujo de colores brillantes sobre la mesa. Mostraba a una familia, mamá, papá y una niña, junto a un tío vivo. «Éramos nosotros ayer en el parque», explicó Amelia. Verónica se puso en cuclillas delante del dibujo, observando los detalles. Amelia había heredado la habilidad artística de Mauricio, que había soñado con ser artista en su juventud, pero había elegido una carrera más práctica. «Es precioso, cariño», dijo Verónica, abrazando a su hija. «Nos aseguraremos de colgarlo en la nevera para que papá también pueda verlo». Los días se sucedieron con monótona previsibilidad. Verónica se levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a Amelia al colegio, pasaba el día en la oficina, volvía a casa, cenaba con su familia, revisaba los deberes de su hija, la acostaba y ella misma se dormía, para volver a repetirlo todo al día siguiente. Esta rutina era cómoda, familiar, y Verónica no veía nada malo en ella. Al fin y al cabo, ¿no era eso con lo que soñaba la mayoría de la gente? Estabilidad, previsibilidad, sensación de seguridad. Mauricio trabajaba mucho hasta tarde últimamente. Su negocio se expandía, aparecían nuevos clientes, se abrían nuevas oportunidades. Verónica estaba orgullosa de él, de su ambición, de su éxito.
Se daba cuenta de que esas largas horas en la oficina, esas cenas de negocios, esos fines de semana frente al ordenador, eran necesarios para el desarrollo del negocio, y le apoyó lo mejor que pudo, asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y cuidando de Amelia. El día que lo cambió todo, nada parecía presagiar problemas. Verónica había tenido un día productivo en la oficina. La presentación para Inversiones Santiago había sido un éxito y el cliente estaba contento con la estrategia propuesta. Diego Rivera la felicitó personalmente y le insinuó un posible ascenso en un futuro próximo. Verónica volvió a casa antes de lo habitual, sobre las 5 de la tarde. Quería celebrar su éxito con su familia, preparar una cena especial y tal vez abrir una botella de buen vino. Paró en una tienda de camino a casa y compró verduras frescas, filetes y una botella del vino tinto favorito de Mauricio. Cuando entró en casa, la recibió un silencio inusual. Normalmente, a esa hora Amelia estaba viendo dibujos animados en el salón o jugando en su habitación, y María estaba preparando algo en la cocina. Pero hoy la casa parecía vacía. ¿Amelia? ¿María?, gritó Verónica cerrando la puerta tras de sí. No hubo respuesta, y por un momento Verónica sintió una punzada de inquietud. Pero entonces oyó pasos en el primer piso y respiró aliviada. ¿Mamá? La voz de Amelia provenía del piso de arriba, y un momento después la chica apareció en las escaleras. Bajó las escaleras y Verónica se dio cuenta de que tenía los ojos un poco rojos, como si hubiera estado llorando. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde está María?» Verónica se arrodilló frente a su hija, examinándola con preocupación. «María se fue hace una hora. Dijo que papá llegaría pronto y podría irse a casa», contestó Amelia, evitando la mirada de su madre. Verónica frunció el ceño. María nunca dejaba sola a Amelia, aunque Mauricio prometiera volver pronto. Era una de sus reglas estrictas. «¿Ha venido papá?», preguntó Verónica, sabiendo ya la respuesta. Amelia negó con la cabeza. «No, pero llamó a María y dijo que estaba en camino». Verónica sintió que la irritación crecía en su interior. Mauricio no podía dejar a su hija de 6 años sola en casa, ni siquiera por poco tiempo. «¿Estás bien, cariño? ¿Has estado llorando?». Verónica apartó suavemente un mechón de pelo de la cara de su hija. Amelia volvió a apartar la mirada, y Verónica se dio cuenta de que su labio inferior había empezado a temblar. «Amelia, ¿qué te pasa? Puedes contarme cualquier cosa, ya lo sabes». La niña levantó la vista hacia su madre, y había una extraña expresión en sus ojos, una mezcla de miedo y preocupación que Verónica nunca había visto antes. «Mamá», empezó Amelia insegura. «Papá hace cosas raras cuando no estás en casa». Verónica sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Intentó mantener la calma, pero su corazón empezó a latir más deprisa. «¿Qué clase de cosas raras, cariño?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. Amelia se encogió de hombros, claramente sin saber cómo explicarlo. «Él trae gente a casa, a mujeres, y entran en tu habitación, cierran la puerta y...». Amelia se quedó callada, sin saber cómo continuar. Verónica sintió que se le hundía el corazón. Sabía que Amelia no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sus palabras apuntaban claramente a algo en lo que Verónica no quería ni pensar. «¿Cuándo está sucediendo esto, Amelia?», preguntó, intentando hablar con calma. «A veces cuando estás en el trabajo y María va a la tienda», respondió Amelia. «Papá dice que son sus amigos y me pide que juegue en mi habitación. Dice que están teniendo conversaciones importantes de adultos». Verónica se tragó el nudo que tenía en la garganta. Quería preguntarle más cosas a su hija, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo. Amelia era demasiado joven para entender de qué estaba hablando, y Verónica no quería asustarla con sus preguntas, ni con su reacción. «Vale, cariño», abrazó a su hija, ocultando su cara, en la que estaba segura de que se leía confusión. «Gracias por contármelo. Has hecho lo correcto». Amelia devolvió el abrazo a su madre, y Verónica sintió que el pequeño cuerpo entre sus brazos se relajaba. La niña había estado claramente preocupada por lo que le había contado, y ahora se sentía aliviada. «¿No estás enfadada?», preguntó Amelia, separándose y mirando a su madre con preocupación. «No, querida, no estoy enfadada contigo», intentó sonreír Verónica. «No has hecho nada malo. Solo quiero que sepas que puedes contarme cualquier cosa que te moleste, ¿vale?». Amelia asintió,
Y Verónica sintió una oleada de amor por aquella criaturita que la miraba con tanta confianza. Se juró a sí misma que haría todo lo posible por protegerla, por mantenerla feliz, aunque para ello tuviera que tomar las decisiones más difíciles. Ahora, ¿qué tal si me ayudas a preparar la cena?, sugirió Verónica poniéndose de pie. He comprado filetes. Sí, exclamó Amelia, olvidando momentáneamente sus preocupaciones. Le encantaba ayudar en la cocina, sobre todo cuando se trataba de sus platos favoritos. Caminaron hasta la cocina y Verónica comenzó a preparar la cena, tratando de no mostrar su ansiedad. Encargó a Amelia tareas sencillas: lavar las verduras, poner la mesa, mezclar el aliño de la ensalada, y todo el tiempo sus pensamientos estaban ocupados con las palabras de su hija. ¿Era posible creer lo que decía Amelia? Los niños a menudo inventaban historias, mezclando realidad y fantasía. ¿Quizá había entendido algo mal? ¿Quizá Mauricio traía a compañeros de trabajo para reuniones de trabajo? Pero entonces, ¿por qué iban al dormitorio? Verónica intentó recordar si había alguna señal que se le hubiera pasado por alto. Mauricio se había quedado hasta tarde en el trabajo con más frecuencia en los últimos meses, pero eso podía explicarse por la expansión del negocio. Había empezado a tocarla con menos frecuencia, pero ambos estaban tan ocupados, tan cansados. Sin embargo, había algo más. Una especie de distanciamiento, apenas perceptible. Pero ahora que Verónica pensaba en ello, no podía negar que algo había cambiado. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Mauricio había llegado a casa. ¡Papá!, gritó Amelia corriendo hacia él. Mauricio cogió a su hija en brazos, la hizo girar por la habitación y su risa llenó la casa. Tenía el mismo aspecto de siempre, alto, escultural, con una sonrisa genuina en la cara. Nada en su aspecto ni en su comportamiento indicaba que pudiera haberles traicionado. «Hola, cariño», besó a Verónica en la mejilla al pasar con Amelia en brazos. Huele delicioso. ¿Qué hay para cenar?» «Filetes», contestó Verónica, intentando que su voz sonara normal. «Pensé en celebrarlo. La presentación fue genial. El cliente firmó un contrato». «¡Felicidades!». Mauricio sonrió, dejando a Amelia en el suelo. «Sabía que podías hacerlo. Siempre lo consigues». Había tanto orgullo genuino en su voz que Verónica dudó por un momento de sus sospechas. ¿Cómo podía este hombre, que tan claramente la amaba a ella y a su hija, traicionarlas? ¿Cómo podía traer a otras mujeres a su casa, a su dormitorio? La cena transcurrió en la habitual atmósfera de cordialidad familiar. Mauricio habló de un nuevo cliente que quería encargar un gran cargamento de vino para una cadena de restaurantes. Amelia charló sobre la escuela, sobre una nueva amiga que había conocido la semana pasada. Verónica los escuchaba, intercalando comentarios, sonriendo en todos los lugares adecuados, pero todo el tiempo se sentía como en una niebla, como si estuviera observando la cena desde la barrera, sin formar parte de ella. Después de cenar, Mauricio se ofreció a fregar los platos mientras Verónica ayudaba a Amelia con los deberes. Normalmente, Verónica habría agradecido esta ayuda, pero esta noche sintió que Mauricio solo intentaba evitar hablar con ella a solas. O tal vez estaba empezando a sentir que había un motivo oculto en todas sus acciones. Verónica ayudó a Amelia con los deberes de matemáticas y luego le leyó un cuento. Cuando la niña por fin se durmió, Verónica se sentó en el borde de su cama durante un rato, observando a la niña dormida. A la luz de la noche, el rostro de Amelia parecía aún más inocente que de costumbre. Verónica se pasó la mano por el pelo, suave y sedoso, y se juró a sí misma que nunca dejaría que nadie hiciera daño a aquella criaturita, aunque ese fuera el padre de la niña. Mauricio la esperaba en el salón con una copa de vino. Había encendido la televisión, pero el sonido estaba apagado y era evidente que fingía estar ocupado. Cuando Verónica entró en la habitación, levantó la vista y sonrió. «¿Está dormida Amelia?», preguntó, y Verónica asintió. «¿Cómo está el nuevo cliente?», preguntó, sentándose en la silla frente a él, no a su lado en el sofá como de costumbre. Si Mauricio se dio cuenta de ese pequeño detalle, es que no le dio importancia. «Prometedor», respondió. «Quieren pedir 3 tipos diferentes de vino para sus restaurantes. Si todo va bien, podría ser nuestro mayor contrato». Hablaba con entusiasmo, con el mismo brillo en los ojos que siempre aparecía cuando hablaba de su negocio. Verónica le escuchó, tratando de encontrar en su voz, en su mirada, en sus gestos,
alguna señal de que no era el hombre que ella había creído que era todos estos años. Pero no había nada de eso. Seguía siendo el mismo Mauricio que ella conocía y amaba. ¿Te pasa algo, Verónica?, le preguntó de repente, interrumpiendo su historia. Hoy estás un poco distante. Verónica se estremeció. No esperaba que se diera cuenta. Normalmente Mauricio estaba demasiado absorto en sus propios asuntos como para darse cuenta de cosas tan pequeñas. Estoy cansada, mintió. La presentación requirió mucha energía. Mauricio asintió, aceptando la explicación. Deberías descansar un poco. Tal vez un baño. Puedo traerte vino. Su preocupación parecía tan genuina que Verónica casi creyó que toda esta terrible sospecha era simplemente el resultado de su fatiga, de su paranoia. Pero entonces recordó la cara de Amelia cuando la chica había hablado de cosas raras, y la duda volvió. Sí, supongo que tienes razón, dijo, poniéndose de pie. Un baño suena muy bien. Subió al cuarto de baño y abrió el grifo. Mientras la bañera se llenaba, miró alrededor del dormitorio buscando cualquier señal de la presencia de la otra mujer. Pero todo estaba en su sitio, todo parecía normal. Ni pendientes olvidados en la mesilla de noche, ni restos de pintalabios en las almohadas, ni cabellos largos de un color distinto al suyo. ¿Quizá Amelia había entendido algo mal después de todo? Verónica pasó casi una hora en la bañera, sumergida en el fragante baño de burbujas, pero sus pensamientos le impedían relajarse. Cuando por fin salió de la bañera, Mauricio ya estaba dormido, o se hacía el dormido. Verónica se tumbó con cuidado a su lado, intentando no despertarle. Se quedó mirando al techo, escuchando su respiración constante, y pensó en lo que debía hacer a continuación. Necesitaba más información. No podía acusar a su marido de infiel, basándose en las palabras de un niño de 6 años que podía malinterpretar algo. Necesitaba pruebas, o una refutación, algo concreto, que acabara con la incertidumbre. La mañana no trajo alivio. Verónica se despertó con la cabeza pesada y la sensación de no haber descansado nada. Mauricio ya estaba levantado y en la ducha. Verónica oía el ruido del agua. Se quedó mirando su lado vacío de la cama y pensó en la cantidad de veces que otras mujeres podrían acostarse aquí, en su cama. Se levantó y empezó a preparar el desayuno, intentando actuar con normalidad. Cuando Mauricio bajó las escaleras, fresco y despierto tras la ducha, fue capaz incluso de sonreírle. Amelia se unió a ellos unos minutos después, somnolienta pero sonriente, y desayunaron como una familia normal y feliz. Hoy tengo una reunión todo el día, dijo Mauricio, terminando su café. Probablemente llegaré tarde. Verónica asintió, sin levantar los ojos de su taza. Antes lo habría aceptado como un hecho, pero ahora se hacía preguntas. ¿Era realmente una reunión? ¿O estaba planeando encontrarse con una de esas mujeres que traía a casa? De acuerdo, dijo simplemente. Yo también puedo quedarme hasta tarde. Tenemos un nuevo proyecto. Eso era mentira. No tenía ningún proyecto nuevo, pero necesitaba tiempo para pensar, para hablar con alguien que pudiera ayudarla a entender la situación. Después de que Mauricio dejara a Amelia en el colegio y se fuera a trabajar, Verónica llamó a la oficina para decir que no se encontraba bien y que no vendría hoy. Sophie, su ayudante, parecía preocupada, y se ofreció a llevarle medicinas o comida. Pero Verónica le aseguró que solo necesitaba descansar. Al quedarse sola en la casa vacía, Verónica no sabía qué hacer. Recorrió las habitaciones, examinando cada rincón como si pudiera encontrar alguna prueba de la infidelidad de Mauricio. Comprobó su ropa, sus papeles, su ordenador, pero todo estaba limpio. Mauricio siempre había sido un hombre organizado y ordenado. Si guardaba algún secreto, lo hacía en otra parte. Finalmente, Verónica decidió llamar a su amiga Carmen Urrutia. Se conocían desde la universidad y Carmen era una de las pocas personas en las que Verónica confiaba plenamente. Carmen trabajaba como psicóloga y su perspectiva profesional sobre la situación podría ser útil. «Carmen, soy Verónica. ¿Tienes tiempo para quedar hoy?», preguntó cuando su amiga contestó al teléfono. «¿Verónica? Sí, claro. ¿Te pasa algo? Pareces disgustada». La voz de Carmen, incluso a través del teléfono, sonaba cálida y afectuosa. «No estoy segura», admitió Verónica. «Necesito hablar con alguien». «Claro, termino con los clientes a las 5. Puedo quedar contigo en el Café El Rincón a las 6:30. ¿Te viene bien?» «Sí, gracias, Carmen», se sintió aliviada Verónica. El mero hecho de poder hablar con alguien ya ayudaba.
De nada, querida. Te veré esta noche. Verónica pasó el día en un extraño aturdimiento. Intentó hacer las tareas domésticas para distraerse de sus sombríos pensamientos, pero cada pequeña cosa le recordaba a Mauricio, a su vida juntos, al hecho de que todo podría haber sido una mentira. Cambió la ropa de cama, fregó el suelo, revisó el armario y tiró algunas prendas viejas. Trabajaba mecánicamente, con el cuerpo en movimiento, realizando acciones familiares, mientras su mente estaba lejos, inmersa en los recuerdos, analizando cada palabra, cada gesto que Mauricio había hecho en los últimos meses. A las 5:30 recogió a Amelia del colegio y la llevó a casa de María. La anciana no hizo preguntas cuando Verónica le dijo que necesitaba conocer a su amiga. María se limitó a asentir e invitó a Amelia a entrar, prometiéndole que hornearían galletas. Verónica se despidió de su hija con un beso, sintiendo una punzada de culpabilidad por haberla dejado, pero sabiendo que tenía que afrontar la situación por el bien de ambas. El Café El Rincón era un pequeño y acogedor establecimiento en el centro de la ciudad. Cuando Verónica llegó, Carmen ya la estaba esperando en una mesa del rincón, apartada de los demás clientes. Estaba tan elegante como siempre, con un sencillo vestido negro y pendientes de perlas, regalo de su marido por su 10º aniversario de boda. Verónica. Carmen se levantó y abrazó a su amiga. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué te pasa? Verónica sonrió involuntariamente. Carmen siempre había sido directa. Gracias por el cumplido, dijo, sentándose frente a su amiga. Ya sabes lo que quiero decir. Carmen se encogió de hombros. Tienes ojeras y parece que no hayas dormido en una semana. ¿Qué te pasa? Verónica no sabía por dónde empezar. ¿Cómo hablar de sus sospechas sin sentirse estúpida? Creo que Mauricio me engaña. Soltó por fin, y las palabras flotaron en el aire entre ellas, pesadas e incómodas. Carmen no parecía sorprendida. Frunció el ceño, pero no había sorpresa en su mirada. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó con calma, como si Verónica le hubiera dicho que estaba pensando en cambiar de trabajo o en comprarse un coche nuevo. Verónica le habló de las palabras de Amelia, de sus sospechas, de cómo Mauricio había cambiado últimamente, sutilmente, pero cambiado al fin y al cabo. Carmen escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Verónica terminó, se quedó un rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Buscas consejo profesional o el consejo de una amiga?, preguntó finalmente. Ambas cosas, supongo, respondió Verónica con una sonrisa triste. Carmen asintió. Como psicóloga, te diría que necesitas pruebas más concretas antes de sacar conclusiones precipitadas. Los niños no suelen entender las situaciones de los adultos, y lo que a Amelia le parece extraño puede tener una explicación perfectamente inocente. Verónica asintió. Ella misma había estado pensando en ello. ¿Y cómo está tu amiga?, preguntó. Carmen suspiró. Como amiga, te diría que tu intuición no te suele fallar. Si intuyes que algo va mal, probablemente así sea. La cuestión es qué va mal exactamente. Hizo una pausa, dando un sorbo a su café, y luego continuó. El problema es que no sabemos con seguridad qué está pasando. Mauricio podría estar trayendo colegas para reuniones de negocios, o mostrando la casa a clientes potenciales, o, sí, podría traer a otras mujeres. Pero antes de acusarle de algo tan grave, necesitas pruebas. ¿Y cómo las consigo?, preguntó Verónica. Se sentía acorralada. No podía preguntarle directamente a Mauricio. Si la estaba engañando, probablemente mentiría. Y no podía seguir viviendo con esas sospechas, la estaban carcomiendo por dentro. Carmen se acercó más, bajando la voz. Hay varias opciones. Podrías contratar a un investigador privado, pero eso es caro y podría llamar la atención. Podrías intentar seguirlo tú misma, pero es arriesgado. Si se da cuenta, podría empeorar las cosas. O... Hizo una pausa. Podrías instalar cámaras en la casa. Verónica se quedó mirando a su amiga. ¿Instalar cámaras? ¿En su propia casa? Parecía tan intrusivo. Pero ¿no había violado Mauricio su confianza primero, si de verdad llevaba a otras mujeres a su casa? No sé, Carmen, dijo insegura. ¿Parece tan... extremo?, sugirió Carmen. Sí, lo parece. Pero si de verdad quieres saber la verdad, a veces hay que recurrir a medidas extremas. Y piensa que si no haces nada, esas sospechas te roerán por dentro, destrozando tu salud, tu felicidad, tu relación con Mauricio
e incluso con Amelia. Verónica sabía que Carmen tenía razón. No podía seguir viviendo así, con esas dudas constantes, con ese dolor en el corazón cada vez que Mauricio decía que llegaría tarde al trabajo o cada vez que la tocaba. Necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. ¿Dónde puedo conseguir cámaras como esta?, preguntó, y Carmen sonrió aliviada. Conozco un sitio, dijo. Una tienda de electrónica en el Centro Comercial Pacífico. Tienen pequeñas cámaras inalámbricas que se instalan fácilmente y se conectan al teléfono. Podrás ver las imágenes cuando quieras. Discutieron los detalles. Dónde instalar mejor las cámaras, cómo ocultarlas, cuándo comprobar las grabaciones. El plan era sencillo. Verónica compraría las cámaras mañana, las instalaría en el dormitorio, el salón y posiblemente el pasillo, y esperaría vigilando lo que ocurría en la casa cuando ella no estuviera. Pero, ¿y si me equivoco?, preguntó Verónica mientras terminaban sus segundos cafés. ¿Y si Mauricio es inocente y le estoy espiando, violando su confianza? Carmen le cogió la mano, apretándosela como apoyo. Entonces sabrás la verdad y podrás dejar de preocuparte, y nadie sabrá nunca lo de las cámaras. Las guardarás, eso es todo. Se separaron sobre las 7 de la tarde. Carmen se despidió de Verónica con un abrazo y prometió estar en contacto a cualquier hora del día o de la noche si lo necesitaba. Verónica se lo agradeció. No sabía qué habría hecho sin el apoyo de su amiga. De camino a casa de María, donde la esperaba Amelia, Verónica pensó en la tarea que tenía por delante. Nunca pensó que tendría que espiar a su propio marido, instalando cámaras ocultas en su casa. Estaba tan lejos de la vida que había soñado, de la relación que creía que Mauricio y ella tenían. Pero no había elección. Tenía que saber la verdad. Por su propio bien, por el bien de Amelia, incluso por el bien de Mauricio, si es que era inocente. La incertidumbre era lo peor de todo. Amelia la saludó con un grito de alegría, mostrándole las galletas que había horneado con María. Verónica fingió alegría, aunque por dentro solo sentía vacío. Dio las gracias a María, cogió la mano de Amelia y se dirigieron a casa. Mauricio volvió tarde, como había prometido. Eran más de las 10 de la noche cuando entró en casa. Olía a vino y cigarrillos, pero eso podía explicarse por una cena de negocios. Muchos hombres de negocios chilenos fumaban y bebían durante las negociaciones. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Verónica mientras él se sentaba a su lado en el sofá del salón. Bien, respondió él vagamente. Creo que llegaremos a un acuerdo. No ofreció ningún detalle, y Verónica no insistió. Antes habría preguntado por el cliente, las condiciones del trato, las perspectivas. Ahora le daba igual. Lo único que quería saber era la verdad sobre lo que ocurría en su casa mientras ella no estaba. ¿Se ha dormido ya Amelia?, preguntó Mauricio estirándose. Sí, está cansada. María y ella estaban haciendo galletas, respondió Verónica. Mauricio asintió pero no dijo nada. Parecía cansado, pero podía deberse a un largo día de negociaciones. O de otra cosa. Creo que yo también me voy a la cama, dijo al cabo de un rato. Mañana tengo una reunión temprano. Verónica asintió, sin levantar los ojos del libro que fingía leer. Estaré allí pronto, dijo. La mañana estaba nublada, con nubes bajas y grises que se cernían sobre Valparaíso, como si reflejaran el estado de ánimo de Verónica. Apenas durmió por la noche, tumbada junto a su marido, escuchando cada uno de sus movimientos, cada respiración, tratando de encontrar en ellos pruebas de su culpabilidad o inocencia. Al amanecer se sentía exhausta, con la cabeza pesada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Mauricio parecía no darse cuenta de nada. Se levantó como de costumbre a las 7:30, le besó la frente, ella se hizo la dormida y se fue a la ducha. 20 minutos después ya estaba desayunando en la cocina, viendo las noticias en su tableta. Cuando Verónica bajó, él le sonrió como hacía siempre. «Buenos días, cariño», le dijo, sirviéndole café. «¿Qué tal has dormido?» «No muy bien», respondió Verónica con sinceridad. «Me dolía la cabeza». No era del todo mentira. La cabeza le dolía por la falta de sueño y el estrés. «Quizá deberías quedarte en casa esta noche», Mauricio sugirió, y había preocupación genuina en su voz. «Puedo llevar a Amelia al colegio». Verónica asintió, sintiéndose extraña por su preocupación. Si la estaba engañando, ¿cómo podía ser tan atento? ¿O era una forma de minimizar su propia culpa? «Sí, supongo que lo haré»,
dijo. Hoy no tengo ninguna reunión importante. Era mentira. Tenía una reunión con el equipo sobre el nuevo proyecto, pero podía reprogramarla. Ahora mismo, otras cosas eran más importantes. Mauricio sonrió y le apretó la mano. Descansa un poco. Te llamaré a la hora de comer para ver cómo estás. Despertó a Amelia. La ayudó a vestirse y a desayunar, y luego se fueron. Mauricio al trabajo, Amelia a la escuela. Verónica se quedó sola en la casa vacía. Esperó a que el coche estuviera a la vuelta de la esquina. Se vistió rápidamente y llamó a un taxi. El Centro Comercial Pacífico abría a las 9, y ella quería ser una de las primeras visitantes. En el taxi, llamó a Sophie y le informó de que estaba enferma y no iría a trabajar hoy. Sophie se mostró preocupada y se ofreció a cambiar la cita, lo que Verónica aceptó agradecida. Después llamó a Carmen para asegurarse de que la tienda de electrónica que había mencionado estaba abierta. Sí, se llama Tecnoplus, en la tercera planta, confirmó Carmen. Pregunta por Jorge, dile que eres de parte mía. Él te ayudará a elegir lo que necesitas. Gracias, Carmen. Agradeció Verónica la ayuda de su amiga. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió Carmen con sencillez. Llámame cuando lo hayas comprado todo. Te ayudaré a entender cómo funciona. El Centro Comercial Pacífico era un enorme y moderno edificio de cristal y hormigón, uno de los más grandes de Valparaíso. A pesar de lo temprano que era, ya estaba bastante concurrido. Madres jóvenes con sus hijos, gente mayor paseando por las tiendas, oficinistas que se acercaban a hacer algunas compras antes del trabajo. Verónica subió a la tercera planta y rápidamente encontró Tecnoplus, una pequeña tienda llena de artículos electrónicos variados. Detrás del mostrador había un joven con barba que se animó cuando ella entró. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó entusiasmado. «Buenos días». Verónica se sintió incómoda. «Necesito hablar con Jorge. Carmen Urrutia me recomendó». La cara del joven se iluminó. «Ah, es usted amigo del doctor Urrutia». «Soy Jorge. ¿Qué puedo hacer por usted?». Verónica miró nerviosa a su alrededor. No había nadie más que ellos en la tienda, pero de todos modos bajó la voz. «Necesito unas cámaras de videovigilancia. Cámaras de videovigilancia, pequeñas y fáciles de esconder». Jorge asintió, sin mostrar sorpresa. Quizá estaba acostumbrado a este tipo de peticiones. «Por supuesto, tenemos varias opciones. ¿Quiere grabación de vídeo o solo vigilancia en tiempo real? ¿Necesita visión nocturna? ¿Cuántas cámaras necesita?». Verónica no estaba preparada para tantas preguntas. No sabía qué especificaciones eran importantes para sus fines. No estoy segura», admitió. «Necesito vigilar la casa cuando estoy fuera, para grabar todo lo que sucede, y poder verlo en mi teléfono». Jorge asintió comprensivo. «Ya veo. Creo que este modelo te irá bien», sacó una cajita de la vitrina. «Es una minicámara Wi-Fi. Se conecta a la conexión a Internet de tu casa y envía vídeo directamente a tu teléfono a través de una aplicación especial. La grabación se activa con el movimiento, así que no tienes que ver horas de vídeo en blanco. Tiene visión nocturna, así que funcionará incluso en la oscuridad. Y es muy pequeña, es fácil de esconder». Le mostró la cámara, un cuadrado negro no más grande que un terrón de azúcar. «¿Cuántas de estas necesitas?», preguntó. Verónica dudó. Quería vigilar el dormitorio, el salón y, posiblemente, la puerta principal. 3, decidió. «Y por favor, explícame cómo se instalan». Jorge la guió a través del proceso de instalación y configuración de las cámaras en detalle, mostrándole cómo descargar e instalar la aplicación en su teléfono, cómo conectar las cámaras a Wi-Fi. Todo parecía bastante sencillo, aunque Verónica nunca se había considerado una persona técnicamente avanzada. Pagó las cámaras. La cantidad era considerable, pero no ruinosa, y agradeció a Jorge su ayuda. Metió las cámaras en una bolsa discreta y le deseó suerte. «Si tiene algún problema con la instalación, llámeme», le dijo, entregándole una tarjeta de visita. «Siempre hay tiempo para los amigos del doctor Urrutia». Verónica salió de la tienda con la sensación de haber dado un paso que cambiaría su vida. En la bolsa había algo más que cámaras. Estaba la oportunidad de conocer la verdad, fuera cual fuese. Llegó a casa sobre las 11 de la mañana. Tenía unas horas antes de que Amelia volviera del colegio para instalar las cámaras. Decidió colocar una en el dormitorio apuntando a la cama, aunque solo pensarlo le daba escalofríos. Colocó una segunda cámara en el salón, de modo que cubriera la puerta principal y la mayor parte de la habitación. La tercera estaba en el pasillo del primer piso,
para poder ver quién subía. El proceso de instalación fue más fácil de lo que esperaba. Las cámaras eran inalámbricas, solo había que colocarlas en su sitio y conectarlas a la red Wi-Fi. Una aplicación en el teléfono de Verónica le permitía ver lo que captaba cada cámara y ajustar la configuración de grabación. Cuando terminó, eran casi las 2 de la tarde. Mauricio llamó a la hora de comer, como había prometido, para preguntarle cómo se encontraba. Verónica mintió diciendo que estaba descansando y que no se preocupara. Prometió volver pronto y comprarle su tarta favorita de camino a casa. Esta preocupación, esta ternura, no hizo más que aumentar sus dudas. ¿Cómo podía traicionarla a un hombre que se preocupaba tanto por ella? Pero sus dudas no le impidieron seguir con su plan. Verónica llamó a Carmen para comunicarle que las cámaras estaban instaladas y funcionando. «Ahora hay que esperar», dijo Carmen. «Pero tened cuidado, no revises las grabaciones cuando Mauricio o Amelia estén cerca, y recuerda que podrías ver algo desagradable». «Lo sé», respondió Verónica en voz baja, «pero tengo que saber la verdad». «Sí, debes», asintió Carmen. «Llámame si descubres algo, cuando quieras». Verónica dio las gracias a su amiga y colgó. Después limpió la casa, destruyendo todo rastro de sus actividades. Embalajes de cámaras, instrucciones, recibos. No quería que Mauricio o Amelia tropezaran accidentalmente con ellos. La semana siguiente fue una de las más duras de su vida. Fue a trabajar como siempre, cuidando de Amelia, preparando cenas, hablando con Mauricio de sus negocios y de sus proyectos. Por fuera, todo era igual que siempre. Pero por dentro, no dejaba de pensar en las cámaras ocultas en su casa, en las grabaciones que se acumulaban en el almacenamiento en la nube disponible a través de su teléfono. Al cuarto día de instalar las cámaras, Mauricio anunció que tenía una reunión importante con unos clientes y que volvería tarde. No era la primera vez en una semana que llegaba tarde al trabajo, pero esta vez, Verónica se sintió especialmente ansiosa. Le pidió a María que se quedara con Amelia y le dijo que ella también tenía una reunión importante en la oficina. De hecho, tenía previsto vigilar la casa con cámaras desde un pequeño café cercano. No quería que Mauricio supiera que estaba en casa si decidía traer a alguien. La cafetería estaba tranquila, los pocos clientes se ocupaban de sus asuntos, ajenos a la mujer de la esquina que miraba nerviosa su teléfono cada pocos minutos. Verónica pidió té, pero apenas lo tocó, con el estómago retorcido por la tensión nerviosa. A las 9 de la noche, la aplicación de su teléfono le avisó de movimiento en el salón. Verónica se tensó, mirando la pantalla. Era Mauricio, había entrado solo en casa. Verónica sintió un alivio mezclado con decepción. Una parte de ella quería que esto terminara, saber la verdad, aunque esa verdad le rompiera el corazón. Mauricio se dirigió al salón, sacó una botella de whisky del bar y se sirvió un vaso. No era habitual. Rara vez bebía algo más fuerte que el vino, y nunca a solas. Se sentó en el sofá, dio un sorbo al vaso y se quedó mirando el espacio que tenía delante. Luego sacó su teléfono y pareció llamar a alguien, aunque el sonido de la grabación no era lo bastante bueno como para distinguir las palabras. Unos minutos después, la aplicación volvió a notificar movimiento, ahora en la puerta principal. Verónica se tensó y apretó el teléfono con más fuerza. La pantalla mostraba a la joven que Mauricio había dejado entrar en la casa. Era guapa, con el pelo largo y oscuro y una figura esbelta, vestida con un vestido negro corto. Verónica no la había visto nunca. Mauricio besó a la mujer, no castamente en la mejilla como a un amigo o colega, sino en los labios, apasionadamente, posesivamente. Caminaron hasta el salón, donde él le sirvió un whisky, y se sentaron en el sofá, hablando y besándose de vez en cuando. Verónica sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta verla con sus propios ojos. Quiso apartarse, apagar el vídeo, pero no pudo. Siguió mirando, como si quisiera castigarse por su ingenuidad, por confiar en su marido. Tras una breve conversación, Mauricio y la mujer subieron las escaleras. Una cámara del pasillo los captó caminando hacia el dormitorio, abrazados y besándose. Verónica cambió a la cámara del dormitorio, pero apagó el teléfono casi de inmediato. No podía ver a su marido haciendo el amor con otra mujer en su cama. La camarera se acercó a su mesa y la miró preocupada. ¿Va todo bien, señora?, le preguntó. ¿Se encuentra mal? Verónica negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Las lágrimas corrían por sus mejillas,
pero ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a llorar. «Ia, tengo que irme», espetó, sacando el dinero del bolso y poniéndolo sobre la mesa. «Gracias». Salió corriendo del café al aire fresco, respirándolo con avidez, tratando de calmarse. Su mundo se desmoronaba y no sabía qué hacer a continuación. Verónica no podía volver a casa ahora, no cuando Mauricio y su amante estaban allí. No podía ir a casa de María. Amelia estaba allí, y Verónica no quería que su hija la viera así. La única opción era la casa de Carmen. Carmen abrió la puerta después de que sonara el primer timbre, como si la hubiera estado esperando. Al ver la cara de Verónica, comprendió sin palabras y se limitó a abrazar a su amiga, dejándola llorar en su hombro. «Me está engañando», dijo Verónica entre lágrimas. «Tenías razón, metió a una mujer en nuestra casa, en nuestra cama». Carmen la condujo al salón, la sentó en el sofá y le sirvió un vaso de agua. «Bébetelo», le dijo suavemente. «Y cuéntamelo todo». Verónica le contó lo que había visto en la grabación de la cámara. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir, solo apretando de vez en cuando la mano de su amiga para apoyarse. «¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?», preguntó Verónica cuando terminó su relato. «No puedo irme a casa ahora, no puedo fingir que no sé nada, no puedo mirarle a los ojos». «Podrías quedarte aquí esta noche», sugirió Carmen. «Llama a María, dile que llegarás tarde al trabajo y que no puedes recoger a Amelia. Puede quedársela toda la noche. Por la mañana decidiréis qué hacer». Verónica asintió, agradecida por el consejo práctico. Llamó a María, que sin más preguntas accedió a quedarse con Amelia hasta mañana. Luego llamó a Mauricio, esperando que no notara el temblor en su voz. «Mauricio, soy yo», dijo, intentando sonar normal. «Me quedaré hasta tarde en la oficina. Un proyecto importante. Amelia pasará la noche en casa de María». «Ah, vale», contestó Mauricio. Y Verónica captó la nota de alivio en su voz. Se alegró de que ella no estuviera en casa. «Buena suerte con el proyecto. Te veré por la mañana». «Sí, por la mañana». Verónica colgó el teléfono, sintiéndose amargada por lo fácil que había mentido y lo fácil que él se lo había creído. Carmen le trajo un pijama limpio y la acompañó al dormitorio de invitados. «Intenta dormir un poco», le dijo. «Mañana necesitarás fuerzas». Pero Verónica no podía dormir. Se quedó tumbada en la habitación a oscuras, mirando al techo y repitiendo en su cabeza lo que había visto. Mauricio con otra mujer, en su casa, en su cama. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Era esta mujer la única o había otras? ¿Qué dijo Amelia? «Papá hace cosas extrañas cuando no estás en casa». ¿Cuántas veces había visto Amelia a su padre traer a otras mujeres? Por la mañana Verónica había tomado una decisión. No podía seguir viviendo así. Se levantó temprano, se duchó y le pidió prestada una blusa limpia a Carmen. Eran más o menos de la misma talla. Carmen preparó el desayuno, pero Verónica apenas pudo tragar unas tostadas. El estómago se le retorcía de nervios. «¿Estás segura de que estás preparada para esto?», preguntó Carmen cuando Verónica estaba a punto de marcharse. «¿Puedes esperar? ¿Reunir más pruebas?» «No», respondió Verónica con firmeza. «No puedo fingir más. Necesito saber la verdad, toda la verdad, y quiero oírla de él». Carmen asintió comprendiendo la determinación de su amiga. «Si necesitas ayuda, llámame, cuando quieras. Y que sepas que Amelia y tú siempre podéis quedaros aquí si lo necesitáis». Verónica abrazó a su amiga, agradecida por el apoyo. «Gracias, Carmen, por todo». Pidió un taxi y se dirigió a casa, preparándose para la conversación más difícil de su vida. La casa estaba en silencio cuando entró. Mauricio ya debía de haberse ido a trabajar. Eso dio tiempo a Verónica para ordenar sus pensamientos y prepararse para la conversación de la noche. Comprobó las imágenes de la cámara de la noche anterior. La mujer se marchó sobre la 1 de la madrugada. Mauricio la acompañó hasta la puerta y volvió a darle un beso de despedida. Luego volvió al dormitorio, rehizo la cama. Incluso, esta pequeña acción dolió a Verónica, al verle tapar las huellas de su traición, y se fue a la cama. Verónica decidió revisar también las entradas anteriores, las que se le habían pasado de los días anteriores. Se sentó en el sofá del salón, viendo los vídeos en su teléfono, y lo que vio la dejó aún más atónita. Mauricio había traído mujeres a casa más de una vez esta semana, y no la misma mujer. El lunes fue una rubia, alta y delgada.
El miércoles era una pelirroja de formas exuberantes. El viernes era la morena que Verónica había visto ayer. Todas jóvenes, todas guapas, todas diferentes. No era solo un enamoramiento, no era solo una aventura, era un sistema. Cuando Verónica estaba en el trabajo, cuando Amelia estaba en la escuela o con María, Mauricio llevaba mujeres a su casa. Diferentes mujeres, nuevas cada vez. Era como un coleccionista. Verónica sentía que su corazón se rompía de nuevo con cada nuevo vídeo. 15 años de matrimonio, una familia, un hijo compartido, un hogar compartido, sueños compartidos. Todo se había hecho añicos por la traición de Mauricio. Ya no podía ver más. Apagó el teléfono y se sentó en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Mauricio? ¿Cómo le explicaría lo de las cámaras? ¿Cómo le preguntaría por esas mujeres? Verónica estaba sentada en la penumbra del salón. La única fuente de luz era una pequeña lámpara sobre la mesita. Amelia llevaba una hora durmiendo, cansada de un día ajetreado en el colegio y de los juegos nocturnos con su padre. Mauricio había ido a ducharse y Verónica oía el sonido del agua procedente del cuarto de baño. Sostenía el teléfono entre las manos, recorriendo una y otra vez las imágenes de vigilancia, como si esperara que la próxima vez que las viera resultaran ser un error, un sueño horrible, algo que pudiera borrarse y olvidarse. Pero la realidad era inexorable. En la pantalla del teléfono, Mauricio dejaba entrar en su casa a una hermosa morena. La besaba, la conducía escaleras arriba hasta su dormitorio. Lo mismo había ocurrido con la rubia el día anterior, y con la pelirroja el anterior. Diferentes mujeres, diferentes días, el mismo escenario, la misma traición. Verónica dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, incapaz de seguir contemplando las pruebas de la destrucción de su familia. Se abrazó a sí misma, sintiendo frío, a pesar de la cálida noche. Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, ira, miedo, incertidumbre. ¿Cómo le diría a Mauricio que sabía que le había engañado? ¿Cómo explicaría lo de las cámaras instaladas en su casa? ¿Qué le pasaría a Amelia, a su familia? El sonido del agua en el baño se detuvo. Mauricio saldría en unos minutos y ella tendría que iniciar la conversación más difícil de su vida. Verónica inhaló profundamente, tratando de calmarse, de ordenar sus pensamientos. Tenía que ser fuerte, decidida. No podía permitirse flaquear, no ahora. El sonido de la puerta del baño al abrirse la hizo enderezarse. Oyó los pasos de Mauricio por el pasillo, pasos que antes le daban seguridad y alegría, pero que ahora solo le causaban ansiedad y tensión. Mauricio entró en el salón, con el pelo aún húmedo de la ducha, vestido con una camiseta casera y unos vaqueros. Sonrió a Verónica, sin notar o ignorando la tensión en la habitación. ¿Se ha dormido ya, Amelia?, preguntó, sentándose en el sofá junto a ella. Sí, respondió Verónica, apartándose un poco para no sentir su proximidad. Se durmió casi en cuanto terminaste de leer el cuento. Mauricio asintió, sin notar aún su frialdad. Hoy ha estado muy activa. Deben haber tenido una buena persecución en la clase de gimnasia. Verónica no contestó. Miró a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 15 años, al padre de su hija, a un compañero de vida. Pero todo lo que vio fue un extraño, un hombre capaz de mentir y traicionar. ¿Querías hablar?, preguntó Mauricio, dándose cuenta por fin de su silencio y su tensión. ¿Pasa algo? Verónica respiró hondo. Había llegado el momento y no había dónde retirarse. Sí, Mauricio, tenemos que hablar, dijo, intentando que su voz sonara firme. Sobre esas mujeres que traes a nuestra casa cuando yo no estoy. La cara de Mauricio cambió. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de asombro y luego un intento de incomprensión. ¿De qué estás hablando, Verónica? ¿Qué mujeres? Su voz sonó casi convincente, y por un momento Verónica casi dudó de lo que estaba viendo con sus propios ojos. Pero solo por un momento. Cogió su teléfono de la mesa y abrió la aplicación de la cámara. Estas son de las que hablas, dijo tendiéndole el teléfono. Compruébalo tú mismo. Mauricio cogió el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. La pantalla mostraba un vídeo en el que él dejaba entrar a la morena, la besaba y la llevaba escaleras arriba. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía negar lo que había visto con sus propios ojos. ¿De dónde ha salido esto?, miró a Verónica con una mezcla de asombro y rabia en los ojos.
¿Me has estado siguiendo? Estaba averiguando la verdad, respondió Verónica con la voz temblorosa, pero siguió hablando. Amelia me dijo que haces cosas raras cuando no estoy en casa. Traer mujeres a casa. No podía creerlo, no quería creerlo, pero necesitaba saber la verdad. Mauricio la miró con incredulidad. ¿Pusiste cámaras en nuestra casa? ¿Me espiabas? ¿Invadiste mi intimidad? Verónica sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Se atrevía a hablar de invasión de la intimidad cuando él mismo había arruinado su matrimonio? ¿Tu intimidad? Su voz subió una octava. Esta es nuestra casa, Mauricio, nuestro dormitorio, nuestra cama. ¿Cómo pudiste traer a otras mujeres allí? ¿Cómo has podido traicionarme, traicionarnos, traicionar a Amelia? Mauricio apartó el teléfono y se frotó la cara con las manos, como si intentara borrar lo que había visto. No lo entiendes, Verónica, dijo finalmente, y no había remordimiento en su voz, solo cansancio. No, no significa nada. Estas mujeres no significan nada para mí. Es solo físico. Verónica lo miró con incredulidad. Ella esperaba negación, luego ira, luego tal vez remordimiento. Pero no esta fría admisión, no esta falta de culpa. ¿Nada significa nada?, repitió, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos aún más pequeños. Arruinaste nuestra familia, nuestro matrimonio, ¿y eso no significa nada? Mauricio suspiró, como si hablara con un niño incomprensible. Yo no destruí nuestra familia, Verónica. Sigo aquí, sigo cuidando de ti, de Amelia. Os mantengo, os protejo, os quiero. Lo que les pase a esas mujeres no nos afecta. Verónica no podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad no se daba cuenta de lo que había hecho? Ningún efecto en absoluto. Su voz temblaba de rabia y dolor. Has profanado nuestro hogar, nuestra cama. Has puesto a nuestra hija en peligro. ¿Y si hubiera llegado antes a casa y te hubiera visto con una de esas mujeres? Has puesto en peligro nuestra salud. ¿Cómo sabes que no están enfermas? Traicionaste mi confianza, nuestro amor, nuestros votos. ¿Y dices que esto no nos afecta? Mauricio se levantó y empezó a pasearse por la habitación, sus movimientos tensos como los de un animal acorralado. Todos son exageraciones, Verónica, dijo sin mirarla. Siempre he tenido cuidado. Amelia nunca vería nada que fuera inadecuado, y estas mujeres son de buena familia, educadas, sanas. ¿De buenas familias? Verónica estuvo a punto de reír, pero la risa se le atascó en la garganta. ¿Qué mujer de buena familia iría a casa de un hombre casado sabiendo que tiene mujer e hijo? ¿O no se lo dijiste? ¿Les mentiste como me mentiste a mí? Mauricio se detuvo y la miró con irritación. Conocían la situación, y les parecía bien. Nadie mintió a nadie. Excepto a mí, dijo Verónica en voz baja. Me has estado engañando, cada día, cada noche, cada vez que decías que me querías. Mauricio se acercó a ella e intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Sí te quiero, Verónica, dijo, y sonó casi sincero. Es que las cosas cambian con los años. La pasión se desvanece. Surge la rutina. Necesitaba algo nuevo, algo excitante. Verónica lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Siempre había sido tan egoísta, tan despiadado? ¿O había aparecido con el tiempo sin que ella lo supiera? Podrías hablar conmigo, dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Podríamos trabajar juntos en esto, encontrar nuevas formas de estar juntos, recuperar la pasión. Pero elegiste la mentira, elegiste la traición. Mauricio negó con la cabeza, con la cara contorsionada por la ira. ¿Hablar contigo? ¿En serio, Verónica? Mírate. Le rodeó la mano de pies a cabeza. Estás absorta en tu trabajo, en cuidar de Amelia. Ni siquiera te fijas en mí la mayor parte del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor de verdad? No solo sexo por obligación, sino amor de verdad, apasionado. Verónica sintió que la ira estallaba en su interior con renovado vigor. No te atrevas a echarme la culpa a mí, apretó los dientes. Trabajo tanto como tú. Me preocupo por nuestra hija, por nuestro hogar, por ti. Y si sentías que te faltaba algo, deberías habérmelo dicho, no buscarlo en la cama de otras mujeres. Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio físico, sino por un abismo de traición y mentiras que ya no se podía salvar. Nunca pensé que te enterarías, dijo finalmente Mauricio, y esta confesión, tan simple y cruel, fue la gota que colmó el vaso. Ya está.
Verónica podía sentir las lágrimas correr por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. No es que hayas hecho nada malo, es que yo lo he descubierto. Eso es lo que te preocupa. Mauricio no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Quiero que te vayas, dijo Verónica, sorprendida de su propia determinación. Esta noche, recoge tus cosas y vete. Mauricio la miró con incredulidad. No puedes echarme de mi propia casa, objetó. También es mi casa. Un hogar que has profanado trayendo aquí a tus amantes. Verónica no se arredró. No te quiero aquí, no quiero verte, no quiero que Amelia te vea hasta que decida qué decirle. Al mencionar a su hija, el rostro de Mauricio se suavizó. Verónica, no tomemos decisiones precipitadas. Su voz se volvió casi suplicante. Piensa en Amelia. No entenderá por qué papá se fue de repente. Deberías haber pensado en Amelia antes de traer a esas mujeres a nuestra casa, replicó Verónica, antes de arriesgarte a que viera algo que no debía ver, antes de destruir nuestra familia. Se miraron fijamente durante un largo momento, y Verónica observó cómo cambiaban las emociones en el rostro de Mauricio. Ira, miedo, y luego algo parecido a una admisión de derrota. De acuerdo, dijo finalmente. Me marcho. Solo un rato, hasta que te calmes y pienses las cosas. Pero tendremos que hablar. Sobre el futuro, sobre Amelia. Verónica asintió, sin confiar en su voz. Vio subir a Mauricio. Le oyó pasearse por el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, armarios, recogiendo cosas. Se quedó en el salón, incapaz de seguirle, de verle recoger su vida, preparándose para abandonar la casa que habían construido juntos. Media hora más tarde bajó con 2 maletas. Su rostro era pétreo, sus ojos fríos. Me quedaré en un hotel hasta que encuentre algo más permanente, dijo. Llamaré mañana para ver cómo está Amelia. Verónica asintió sin mirarle. Verónica, Mauricio se detuvo en la puerta. Estás cometiendo un error. Estás destruyendo nuestra familia por algo que no importa. Verónica levantó la vista, encontrándose con su mirada. No, Mauricio. Eres tú quien ha destruido nuestra familia. Y si la lealtad, la confianza y el respeto no te importan, quizá nunca tuvimos una familia de verdad. Mauricio sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Te has convertido en una vieja, Verónica, dijo con amargura. Siempre cansada, siempre ocupada, sin pasión, sin fuego. Deberías mirar a estas mujeres jóvenes, aprender de ellas cómo ser deseable para tu marido. Verónica sintió sus palabras como un golpe físico, pero no mostró el dolor. No le dejó ver lo profundamente que la había herido. Vete, Mauricio, dijo en voz baja. Vete de una vez. Abrió la puerta, se adentró en la noche y se volvió por última vez. Esto no ha terminado, Verónica. Su voz sonó como una amenaza. No dejaré que me quites todo lo que he construido. No dejaré que te lleves a Amelia. La puerta se cerró tras él, y Verónica se quedó sola en el silencio de una casa que de repente le resultaba extraña y fría. Se quedó quieta, escuchando el sonido del coche que se alejaba hasta que se desvaneció en la distancia. Solo entonces se dio cuenta de lo que había ocurrido. Su matrimonio había terminado. La familia que con tanto esmero había construido durante 15 años se había desmoronado de la noche a la mañana. Y Mauricio ni siquiera creía haber hecho nada irreparable. La culpaba a ella, la culpaba de lo que había pasado, como si su traición fuera una reacción natural a su cansancio, a su inmersión en el trabajo y en el cuidado de su hija. Verónica se sentía agotada, exhausta emocional y físicamente. Quería tumbarse y dormirse, pero sabía que no podría dormir. No en la cama que compartía con Mauricio, no en la habitación donde él hacía el amor con otras mujeres. Subió lentamente las escaleras sin encender la luz y se asomó a la habitación de Amelia. La niña dormía plácidamente, con la carita relajada y la respiración tranquila. Verónica miró a su hija y sintió que el dolor le oprimía el corazón. ¿Cómo le explicaría a Amelia lo que había ocurrido? ¿Cómo le diría que su padre ya no viviría con ellas? Que la familia que Amelia había conocido toda su vida ya no existía. Verónica cerró en silencio la puerta de la habitación de su hija y entró en el dormitorio. La presencia de Mauricio aún se sentía aquí, su olor en la almohada, sus cosas en la mesilla de noche que no se había llevado, su libro abierto en la página que había leído la noche anterior. Y al mismo tiempo, Verónica podía sentir la presencia de las otras mujeres que había traído aquí. Era como si su perfume permaneciera en la habitación,
envenenando el aire, haciendo que cada respiración fuera dolorosa. No podía quedarse aquí, no podía dormir en esta cama donde su marido la engañaba, ni siquiera podía mirar estas sábanas, estas almohadas, esta manta. Verónica arrancó la ropa de cama de un tirón, las sábanas, las fundas de almohada, la funda nórdica, todo voló al suelo. Las recogió en un montón y bajó las escaleras, atravesó la cocina y salió al patio. La noche era cálida, estrellada. En otros momentos, Verónica habría saboreado la belleza del cielo, el silencio solo roto por el ruido lejano de la ciudad. Pero ahora no se daba cuenta de nada de eso. Tiró la ropa de cama sobre la losa de hormigón del patio, el lugar donde solían hacer barbacoas en verano. Luego volvió a la casa, encontró una caja de cerillas en el cajón de la cocina y la botella de alcohol que guardaban para desinfectar. Verónica vertió el alcohol sobre la ropa de cama arrugada y encendió una cerilla. El fuego prendió al instante, envolviendo la tela y convirtiendo las sábanas blancas como la nieve en restos negros carbonizados. Verónica se quedó mirando las llamas, sintiendo una extraña satisfacción al destruir la prueba tangible de la traición de Mauricio. De vuelta en la casa, Verónica sacó sábanas limpias del armario. Olía a fresco, a lavanda, a algo limpio y prístino. Hizo la cama, intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo en aquel colchón, en el engaño de Mauricio, en la destrucción de su familia. Cuando la cama estuvo hecha, Verónica se tumbó, pero no debajo del edredón, sino encima, como si aún no pudiera aceptar del todo aquella cama como suya. Se quedó mirando al techo, escuchando el silencio de la casa, solo roto por el tic-tac del reloj del pasillo y el ruido lejano de los coches que pasaban. No conseguía conciliar el sueño. Repitió mentalmente la conversación con Mauricio, sus palabras, sus acusaciones. «Te has convertido en una vieja, Verónica». Esa frase fue la que más le dolió. No porque Verónica lo creyera. Sabía que seguía siendo una mujer atractiva, que los años habían sido benévolos con ella, sino porque Mauricio podía decirlo. Podía utilizar su edad como arma, como excusa para su traición. Él, que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad, que había prometido estar a su lado hasta que la muerte nos separe, ahora la culpaba por envejecer, como si fuera un crimen, como si ella pudiera controlar el paso del tiempo. Verónica no se dio cuenta de que las lágrimas empezaban a correr de nuevo por sus mejillas. Lloró en silencio, sin querer despertar a Amelia, llorando por el amor perdido, por los sueños rotos, por la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo. En un momento dado, agotada por la emoción y el insomnio, se quedó dormida. Su sueño era agitado, lleno de imágenes vagas y sentimientos perturbadores. Se despertó varias veces durante la noche, cada vez con una sensación de pérdida, con dolor en el pecho, con pensamientos sobre lo que había sucedido y lo que estaba por venir. La mañana llegó demasiado deprisa. La luz del sol se colaba por los huecos de las persianas, recordándole que la vida continúa, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. Verónica se obligó a levantarse, a ducharse, a vestirse. Se paró frente al espejo del baño, mirando su reflejo, un rostro cansado, los ojos enrojecidos por las lágrimas, la línea tensa de la boca. Parecía más vieja que ayer, como si una noche le hubiera añadido unos cuantos años a su vida. «Te has convertido en una vieja, Verónica». Las palabras de Mauricio volvieron a resonar en su cabeza y sintió que la ira se desataba en su interior. No permitiría que le hiciera esto. No dejaría que su traición y sus crueles palabras la arruinaran. Seguía siendo ella misma, fuerte, inteligente, hermosa. Y lo superaría, como había superado todas las dificultades de su vida.